¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a su clase de historia para el grupo tercero A de secundaria de Colegio de Occidente aquí en San Luis Río Colorado, Sonora. Soy su profesor Mauricio Mesa y el día de hoy continuamos con las características del México actual que tuvieron su origen en el siglo XIV, específicamente en busca de un sistema político. Y vamos a ver algunos temas bien importantes. Primero, el pensamiento de liberales y conservadores, que lo podemos establecer en esta tabla. Mientras los liberales querían forjar un Estado moderno, garantías individuales, libertades públicas, libertad de culto y separación entre iglesia y Estado, los conservadores en aquel tiempo querían valoración de la herencia cultural hispánica, influencia de la Iglesia Católica en la vida social y cultural, gobiernos centralizados, controlados con una reducida oligarquía. Esto, pero tenían semejanzas, los dos defendían su interés particular sobre el interés de la colectividad, o sea, lo que les importaba era el poder de ellos, no tanto el pueblo. Llevaron a Venezuela a una crisis económica, política y social, esto en la actualidad, pero estamos hablando en este momento de el pasado. Entonces, liberales y conservadores no son los mismos que eran en aquel tiempo, ahora en la actualidad. Luego tenemos el tema de la Constitución de 1857, en la que algunos artículos de ella hablan sobre libertad de expresión, libertad de portar armas, no se reconocen títulos mobiliarios. Se fijan, era más bien liberal que conservadora. Prohibición de fueros a personas e instituciones, supresión de tribunales especiales, la ley Juárez, ¿no? Prohibición de personas por mutilación, azotes y tormento a cualquier especie, abolición de la pena de muerte, y así se definía la nacionalidad mexicana, había obligaciones de los mexicanos, de los ciudadanos, soberanía de la nación, dimana del pueblo, división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, que esta parte de aquí, la división de poderes, es una de la que los liberales ya no están tan de acuerdo hoy en la actualidad, porque se dan cuenta que con un contrapeso o sea, más bien en este caso los liberales que ahora se manejan de izquierda, ¿no? En este caso ven un contrapeso y les interesa más un poder centralizado, que el poder centralizado antes se les interesaba a los conservadores, ahora los conservadores prefieren mayor libre mercado, entonces es independencia y libertad, y los liberales quieren un gobierno centralizado que es un poquito más conservador, ¿no? Luego tenemos el siguiente tema, que es la guerra y las leyes de reforma. En las leyes de reforma tenemos que son las disposiciones legales que se llevaron a cabo para la separación de la iglesia y del Estado. Fueron 40 años más o menos, se proclamaron el 6 de septiembre de 1860. No había registro civil, se registraban antes en la iglesia los niños, entonces eso fue uno de los cambios. La libertad de expresión, de imprenta y de culto, la asociación de correspondencia. Aunque Benito Juárez es reconocido por este movimiento, en realidad los que la plantearon, los ideólogos de esto, fueron Miguel Lerdo de Tejada, José María Iglesias, Melchor Ocampo, Manuel Gutiérrez Zamora, Juan Antonio de la Fuente y Francisco Zarco. ¿Cuáles fueron las leyes de reforma? La ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, la ley del matrimonio civil y la ley orgánica del registro civil. Si se fijan, no eran tantos, pero tocaron muchos intereses. Y el último tema, la intervención francesa. Bueno, en esta se da la intervención de los franceses, se gana la guerra y se instaura un segundo imperio dirigido por este señor que es Maximiliano. Perdón. Maximiliano, que viene a formar un segundo imperio incipiente que dura nada más un par de años y después por ahí lo fusilan, ¿no? Entonces, traído por los conservadores por también la exageración de las leyes de reforma y de los liberales de aquel tiempo. Entonces, es así como terminamos el tema del día de hoy. Ojalá tengan buen fin de semana y nos vemos la próxima semana.